Para mí, Caseda es una persona que explora mucho con su estilo. Paolo Guerrero, que ha vuelto también a su peinado del Bayer, nuevamente con sus trenzas. Si hablamos ahora del video que subió la selección peruana, y hay una prenda que en sí, este polo, es un vestido. Y yo utilicé este polo styleando a un personaje. Los haters dicen, ¿cómo se va a poner eso? ¿Cómo va a combinar eso? O el mismo término guachafo. Cuando puedo leer un comentario o recibir algo así, siempre me da un poco me intimido. Lo que yo invito es a que puedas intentar descubrir tu propio estilo, porque eso es lo que te hace único. Ojo, entre muchísimas otras cosas, pero por eso somos tan diversos. Hola amigos de RPP, bienvenidos a un nuevo episodio de Mucha Moda. Yo soy Andrea Cáceres, periodista de esta radioemisora, y hoy tenemos una entrevista de lujo con una invitada muy especial. Ella es diseñadora de modas y stylist peruana, Paloma Zimmerman. ¿Qué les parece si vamos a conocer a Paloma? Hola Andrea, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme, gracias por este espacio. Gracias a ti y a tu tiempo por estar aquí. Hoy vamos a hablar un poquito de todo, pero principalmente algo que nos gusta a las dos, y es la moda. Hay muchas personas que te siguen y otras que siguen a RPP, pero que no saben tu perfil de cómo iniciaste en esta industria. Yo recuerdo que estudiaste diseño de modas en la UPC, una carrera nueva para ese entonces, y creo que, si no me equivoco, eres de las primeras promociones de esta carrera. Cuéntanos cómo te lanzas a la moda. Bueno, yo inicio, en realidad, mi primera conexión con la moda empieza desde muy pequeña, con prendas heredadas. Me empieza a interesar mucho el significado que tenían las prendas, porque tenía una tía que nos traía siempre una maleta con ropa que ella ya no usaba, y estas prendas pasaban normalmente a mi mamá, pero a mí desde muy pequeña este momento me generaba mucho interés en saber cómo yo le puedo dar una nueva vida a una prenda heredada de otra tía o de algún pariente. Desde ahí me empiezo a interesar. Luego yo era quien diseñaba o quien hacía las carátulas en el colegio a mis amigas, diseñaba los vestidos de pre, estaba muy involucrada dentro del proceso de diseño, pero como algo más artístico. Y al momento de graduarme en el colegio, sale justamente alineado esta carrera de diseño y gestión en moda por primera vez como una carrera universitaria en el Perú. Y yo había estado como tratando de hacer presupuestos, viendo cómo podía estudiar fuera, porque no encontraba una carrera relacionada también a la parte de gestión o de la industria como tal. Solo encontraba más relacionada a diseño. Y lo vi como una señal, dije, bueno, quizás es momento para entrar en esta carrera que me da una visión muy amplia, en lugar de decir, yo saliendo del colegio no sabía si quería ser diseñadora, pero sabía que quería estar relacionada a la industria de alguna forma. Y así entré. Empiezo en el 2012 y me graduó luego de 5 años con la primera promoción. Fui la primera promoción, y ahí es que se da también toda mi exploración y cómo me empiezo a involucrar con profesores para desarrollarme desde mis inicios en la industria de aquí, ¿no? Ahora, tú estabas ligada también a la ilustración de moda. Sí. Recuerdo que tienes un trazo particular de unas muñecas un poco cabezonas y unos cuerpos delgaditos, muy finitos. Pero, digamos, eran tus primeros diseños y no, digamos, has tenido muchas colecciones. Más has hecho colaboraciones con marcas a lo largo de tu carrera. ¿Cómo vas encontrando tu camino en la industria? Qué buena pregunta. Creo que a muchos nos pasa que, y más que todo hoy en día, que tenemos múltiples profesiones. Estamos constantemente como en un mundo que hay tanta información que todo nos intriga. Y a mí me pasaba esto con la moda, ¿no? Me gustaba la ilustración, al mismo tiempo me gustaba la relación de cómo combinar las prendas, y mi estilo personal siempre estuvo muy presente en que, como yo me presentaba, decía mucho también de cómo me sentía. Y el diseño, para mí, lo relacioné mucho con la ilustración en un inicio, con la parte más artística. Y lo curioso es que cuando tú creas un figurín, digamos, para quien le gusta más la ilustración de moda, creas un personaje que se mantiene constante a lo largo de lo que tú diseñes sobre él. Entonces el figurín es como tu elemento de representación o de estilo, porque es la representación de como a veces quién eres tú como diseñadora
porque por más de que crees prendas diferentes o diseñes sobre eso, el figurín no cambia. Entonces, para mí encontrar mi figurín y encontrar que sea distinto, propio, fue muy interesante. Y empecé a crear esta figura de base, como con la cabeza más exagerada, con los pies también muy chunky. Y sobre eso siempre creaba, ¿no? Piernas largazas. Y creo que eso es súper interesante, como si a alguien le interesa la ilustración, tratar de encontrar tu constante o tu sello. Y eso es algo que luego, si lo conversamos, lo veo también en el styling, ¿no? Hablo mucho de encontrar la constante que va a estar para expresar tu estilo a lo largo del tiempo. Pasa mucho con artistas cuando hago asesoría de imagen. Tratar de encontrar cuál va a ser ese elemento que, si, yo siempre lo digo, si tú imaginas que vas a tratar de hacer una caricatura de ese personaje o elegir un elemento para describirlo, ¿cuál sería? Pasa con Camilo, con los bigotes, pasa con artistas locales que también he visto, si utilizan lentes, elegir mucho ese lente que va a estar muy constante en su representación, otros que utilizan boinas. Entonces, las constantes en la moda, en lo que sea que te dediques, son muy importantes, ¿no? Y aparte, qué interesante lo que mencionas, y hablando de este cantante famoso de Camilo, el bigote. O sea, también tienes que pensar, no sé, se me ocurre, ¿qué tipo de sombrero le queda bien con el bigote para que, no sé, no le caiga sombra, no le tape el rostro, la mitad del rostro, o los colores también a juego con su tono de piel, de cabello? Eso es algo que me llama mucho la atención, que vamos a hablar un poquito más adelante, pero hablemos también de tu estilo personal, ya que lo has mencionado. Voy a contar una infidencia. Paloma fue mi jurado de tesis en la universidad. Ahí la conozco y sé muy bien que ella ha ido variando su estilo. Tu estilo antes no era tan maximalista, es decir, no combinabas muchas prendas, no combinabas muchos colores, y siento que a través de las redes sociales, porque también te sigo, has ido demostrando esta evolución. Pero ¿cómo has ido llegando a esto? Sí, algo que siempre menciono es que hay que explorar. Tienes que salir a veces de tu zona de confort, y así lo hagas dentro de tu cuarto, así lo hagas en tus 4 paredes. Es muy importante probar con cosas nuevas. A veces, yo justo también lo he estado pensando mucho hasta con la comida. Hay cosas que nunca probamos porque nunca las probamos, y quizás por primera vez le das un intento y te encantó. Entonces, a veces no limitarnos con qué cosas alguien quizás nos dijo en silueta que no nos quedaba, o en color. Hay ciertas reglas en el estilismo o en la moda, o incluso cosas que hemos aprendido que hay que desaprender para poder construir tu estilo personal. Yo siempre hablo, porque bueno, soy docente, y hablo de que el estilo es esta construcción entre lo aprendido y lo propio. Y estamos en este constante encuentro de la parte más intuitiva con la parte que viene a veces muy relacionada a tabúes que podemos tener. Entonces, si alguien pasa a veces también en los colegios, yo en mi colegio utilizaba uniforme. Entonces, el uniforme por mucho tiempo hizo que yo tenga un largo determinado a utilizar, una cantidad de perforaciones que podía también utilizar para el colegio. Y estos elementos que eran más disciplinarios, que de alguna manera empiezan a crear patrones o reglas que tú aprendes y que luego te cuestan salir de ellas, de esos largos, de esas siluetas, no utilices algo muy ajustado. Entonces, es salir de explorar que el estilo no solamente se relaciona a lo que te queda bien, sino a que tú te sientas bien con lo que usas. Y eso no está determinado en una sola silueta o en un solo color. Y creo que el uso de color es algo que yo empiezo a relacionarme con muchas personas a través de cómo utilizo el color, cómo utilizo el estampado. Y para mí hasta el día de hoy es muy curioso que me tomen de referente por algo que yo encuentro muy natural dentro de mi expresión, como lo puede ser utilizar color, mezclar estampados, y que para alguien eso pueda ser inspirador hacia su propia expresión o muy liberador. Puede parecer a veces banal, pero es muy interesante ver que el estilo personal tiene tanto poder dentro de cómo nos sentimos y cómo nos expresamos, ¿no? Creo también que es un poco que la gente critica mucho cómo uno mismo se viste. O sea, no sé si te ha pasado, quizá en redes sociales los haters dicen ¿cómo se va a poner eso? ¿Cómo va a combinar eso? O el mismo término guachafo. ¿Te has topado con esos comentarios? En realidad me suele pasar en mi día a día. O sea, es algo muy natural que al expresarte o combinar como cosas que en sí no están determinadas a ser usadas de esa manera,
esté el espacio libre a que alguien pueda decir jamás usaría eso o te excediste con esta línea. Pero lo curioso es de que al final creo que las opiniones siempre van a ser diversas en donde estemos y es muy válido que cada quien se relacione más con algo que con otra cosa, pero al final está en que es tu propio estilo. Entonces, si finalmente tú te sientes cómodo hacia eso, eso también te va a dar esta seguridad de frente a cualquier opinión, tú vas a estar sintiéndote, digamos, bien o con la seguridad hacia eso. Ojo, sí, no les voy a mentir, siempre me da como ese... cuando puedo leer un comentario o recibir algo así, siempre me da un poco de me intimido, sí me pasa, pero luego está la parte de yo me sentí bien usándolo, ¿no? Claro. Y también más que sentirte bien, expresé quién soy, ¿no? Entonces hay mucho descubrimiento dentro de la propia expresión y si tú tienes muy clara tu base, y ojo, no es que yo te digo, yo tengo clarísimo quién soy y sé cuál es mi estilo, yo siento que es algo que lo descubres constantemente, pero sé que estamos en un espacio libre a quien quiera expresar algo que le gusta o no le gusta. Es por eso que los estilos son tan diversos y las personas son tan únicas, porque no hay nadie que tenga exactamente el estilo que tú, por dónde se ha desarrollado, las cosas que ha aprendido, la intuición que tiene con su propia expresión. Y lo que yo invito es a que puedas intentar descubrir tu propio estilo, porque eso es lo que te hace único. Ojo, entre muchísimas otras cosas, pero por eso somos tan diversos y en opiniones, en pensamientos, porque cada quien es distinto, ¿no? Ahora que lo mencionas, la diversidad es lo que nos hace únicos. Queremos conocer un poco más a Paloma Zimmerman. Sé por tus redes sociales que eres una mujer casada, que tu historia de amor empieza desde chica con tu pareja. ¿Siempre pensaste en la idea del matrimonio? Qué curioso porque en esta semana he estado pensando justamente sobre eso, también en relación a tener hijos y empecé a como pensar que yo nunca en mi vida tuve, digamos, una visión de a esta edad me voy a casar o a esta edad voy a tener hijos y quien lo tenga, yo tengo a mi hermana que sí es, por ejemplo, una mujer que yo siento que desde muy pequeña tenía la vocación de ser madre y ella siempre soñó con una familia grande, muchas de sus decisiones las tomó también en base a quizás me dedico a esto mejor que esto porque voy a poder estar más tiempo o menos tiempo con una familia más grande. En mi caso nunca lo tuve como tan a tal edad voy a cumplir esto, ¿no? Y recién en este punto de mi vida estoy empezando como a decir, ya ahora que me he casado, ¿cuándo quisiera tener hijos? Si sabía que me iba a casar y me iba a casar de esta forma, porque esto también es muy curioso, yo me caso luego de estar 4, casi 5 años comprometida y organizo mi matrimonio en 1 mes y medio y jamás me imaginé que eso se iba a dar así, porque soy una persona como muy detallista y en 1 mes y medio dirías cómo vas a plasmar todos los detalles y los diseños e ideas que tienes para tus vestidos de pronto. Y ojo que tuviste como 3 vestidos de novia. Sí, tuve 4 vestidos. Igual me diseñé los 4 vestidos y todos los detalles. Se logra, pero al final sí, creo que nunca lo tuve tan claro como hacia a tal edad va a pasar, pero algo que sí tenía muy claro en mis valores era que quería estar con una persona que valore quién era como tal y como era. Me pasaba, y acabo de entrar en el amor, pero me pasaba que a veces salía con chicos y yo intentaba parecerme a ellos. Si ellos escuchaban una canción o un género, entonces yo escuchaba ese género. Y nos pasa mucho en la fase de enamoramiento, ¿no? Claro. Que a veces tratamos de tener aún más temas en común con esa persona que nos gusta o nos atrae, hasta que llegó un punto que siempre que salía con alguien y me pasaba esto, yo no me sentía del todo, cuando llegaba a dormir o lo que fuese, como muy... No sé, no sentía que era por ahí, ¿no? Y Claro. empecé a tratar de darme un espacio a yo construir mis propios gustos y en base a eso encontrar a alguien que Que los tenga los acepte. suyos. Y a veces no es ni siquiera creo que la aceptación, porque al final
es más cuestión de que tú sepas cuáles a veces son los tuyos y no hay ningún problema con que sean distintos a los de los otros y se pueden gustar de igual manera. De hecho, mi esposo y yo somos el agua y el aceite. Yo soy muy dulce, muy social, él es como... parece muy parco, en verdad es un ser muy sarcástico y bueno, me va a matar por hablar de él porque es muy perfil bajo, pero en general somos muy distintos y lo que coincidíamos era principalmente en nuestros valores y en que cada uno quería que el otro sea su mejor versión, ¿no? Y eso fue un poco lo que me enamoró de él y también, bueno, sí, ya no voy a entrar a detalles en el amor, pero era mi amor platónico. Él es futbolista, entonces yo desde muy pequeña ya lo seguía y me gustaba. Entonces fue una historia de amor platónico y que para mí fue como lo logré y al final terminó siendo el amor de mi vida, ¿no? Tu esposo. Sí, mi esposo. Y también comparten la pasión por el fútbol porque te gusta también el deporte. Por favor, dinos tu equipo favorito. Bueno, mi equipo de Barcelona es Universitario de Deportes. Universitario de Deportes, el más grande de todos, por favor, estamos en nuestro centenario. Pero algo muy curioso con eso es de que yo quería que sea mi elección. Mi papá es hincha de la U cuando estuve con Juan Diego y Juan Diego jugó en la U. No podía más con que Guti, su yerno, o sea, él estaba en su mundo, escribía en Facebook posts sobre él, hablando de su yerno en la U, pero bueno, lo más curioso es que mi papá es quien me llevaba al estadio desde muy pequeña y yo no quería ser de la U porque mi papá era de la U. Yo decía, yo quiero hacerme hincha si es que decido ser de la U. Incluso por momentos, me acuerdo que de muy pequeña me gustaba mi mejor amigo ahora, que es de Alianza a Muerte. Entonces, mi papá creo que era como, estaba un poco nervioso que porque me gustaba mi amiguito me guste Alianza y le decía, no, yo voy a decidir de qué equipo voy a ser. Y finalmente es inevitable. Yo creo que si vas al Monumental, no hay cosa más grande que el Monumental. Así que... Vamos a hacer un reel de esto, por si acaso. No. Yo feliz, porque de verdad que Universitario para mí es de lo más grande que hay. Estar en el estadio, no sé, la garra de los jugadores, en general para mí es muy inspirador todo lo que puede generar el fútbol, los sueños que se pueden cumplir de familias, pero bueno, soy primero, antes que nada, crema y bueno, de ahí, de afuera me encanta el Barcelona, hincha del Barcelona y bueno, el Universitario y el Barcelona fue lo que me conectó también con mi esposo. Hablábamos por Facebook de vez en cuando y hablábamos del Pep, del Barça de Pep, que ese es el momento en el cual lo conozco, cuando el Barcelona campeona todo y amábamos a Pep Guardiola. Hasta el día de hoy lo seguimos a donde va, vemos la Premier League, vemos el Manchester City, vemos a donde sea que él vaya y los equipos y las personas que se relacionan con él, porque nos gusta mucho el estilo de juego de él y con eso coincidía también con mi esposo. Entre otras cosas, amamos Cris Morena, Casi Ángeles, novelas argentinas. Pero bueno, muchísimas cosas me conectaban con él y sí, el fútbol fue una pasión muy grande. Pero ojo, él no fue quien hizo que yo ame el fútbol. Ya me gustaba desde antes. Perfecto. Y ahora que estamos hablando de fútbol, quiero que hablemos de videos virales relacionados a futbolistas, principalmente de la selección de Francia y luego posterior a la selección peruana, a propósito de que ya inició la Eurocopa y se va a dar la Copa América. Bueno, has visto este video viral en que muchos jugadores seleccionados franceses han llegado a su centro de concentración para jugar vestidos como si fueran modelos. Sí. O sea, lo último de la moda lo tenían ellos. Y considero que es porque están más cerca a todas las marcas europeas, los desfiles, tienen estos gustos que están más presentes a donde ellos van. ¿Qué te han parecido estos looks? Bueno, principalmente en general creo que va a haber una tendencia muy grande. También soy una fanática del estudio de las tendencias, más que todo por el tema histórico que lo acompaña. Y sin querer ya habíamos empezado a ver esto en un hito tan grande como el Super Bowl, por ejemplo. Entonces, al tenerlo en espacios que marcan tendencias, se empieza a replicar automáticamente en otros espacios. Y sí creo que el estilo personal, sobre todo en hombres, y es un poco esta línea entre, digamos, la masculinidad y la feminidad, que algo femenino pueda ser masculino también. Estamos entrando en una línea muy disruptiva
entre la expresión personal y quizás el qué siluetas puedo o no puedo utilizar. Lo vemos principalmente con Jules Koundé. Justo iba a mencionar ese jugador. Koundé yo lo sigo desde mucho tiempo. Bueno, también es jugador del Barcelona, así que soy fanática de Koundé. Y siempre, yo no soy, digamos, la que ve fútbol y dice como, ay, Rodrigo de Paul, o míralo, qué guapo, cómo se mueve. No, a mí me gusta cómo juega fútbol, cómo ve la jugada, qué pase da. Entiendo muchísimo de fútbol. De hecho, muy curioso, antes de estudiar moda, estaba por estudiar periodismo deportivo. Pero bueno, puedo hablar de tácticas y fútbol en otro momento. Pero Jules Koundé, para mí, y ojo, que para mí, antes de Jules Koundé estuvo Bellerín. Que ahí, para que lo chequeen, Bellerín entró antes con esta línea más disruptiva de que el futbolista no solo utilizaba pitillos. Y por favor, hombres, exploren con no solamente utilizar pitillos o pantalones así de ajustados. Se pueden utilizar siluetas cenadas, se puede romper con la silueta y de igual manera expresar un nuevo estilo, ¿no? Entonces, bueno, esto también se da que a veces las opciones cuesta que encontremos nuevas siluetas. Si el hombre va a veces a tratar de comprar o buscar marcas, a veces también se siente limitado. Y entre eso les puedo dar también una lista de marcas peruanas, locales. No sé si puedo también mencionarlas. Sí, puedes mencionar marcas locales. Para que las tengan, porque los hombres me preguntan muchísimo. Tenemos desde Archive. De hecho, no sé, Parfum utiliza esta marca, es una marca masculina, peruana, local. Worldwide, creo que es. Sí, Archives Worldwide. Archives Worldwide. De ahí tenemos Rebels, que es una marca que también me fascina. Bueno, AAC, que es una marca que también estoy utilizando ahorita. Free, que es otra marca que también está en Gamarra. Cycle. Y en realidad, así podrías encontrar, algo que yo recomiendo es, una vez que encuentres o busquen estas cuentas en Instagram, hay una flecha dentro del perfil que puedes ver cuentas recomendadas. Y de esa manera puedes encontrar marcas de ese estilo, género o cuentas similares a esa. Y así yo voy descubriendo muchas marcas locales también, porque también si entran a mi perfil van a encontrar muchísimo consumo y referencia a marcas locales, que es lo que uso en mi día a día. Pero bueno, hablando de eso, hay opciones para buscar, para explorar con nuevas siluetas para hombres. Y volviendo a Koundé, para mí es un símbolo, digamos, del estilo porque juega con los elementos y él mismo en muchas entrevistas, por si quieren leer más sobre él, habla de que el estilo es esta expresión personal que permite, para él es como un lugar donde no tiene un límite. Y el jugador de fútbol yo siempre lo he visto como una persona altamente creativa, porque estás en situaciones y escenarios que tienes segundos para resolver y tienes que ser muy creativo dentro de la opción o que decides, la jugada o la decisión que tomas en muy pocos segundos con muchísima presión. Entonces creo que la expresión personal viene muy acompañada del que el futbolista en sí es un ser creativo. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención del jugador que mencionas es que en una entrevista hizo también un editorial y lucía faldas y no tenía ningún problema en usarlas. Es más, ahora ha declarado que ya sabe qué tipo de faldas le gusta, por el largo, por el ancho. Entonces ahí también vemos cómo se atreven a usar prendas que no necesariamente están denominadas para hombres. Exacto. Hablando de las prendas, y esto me encantaría, digamos, sé que van a haber opiniones diversas sobre esto, pero las prendas en sí no tienen una categoría específica. Si tú normalmente vas a una tienda, ves que esta prenda está en una sección y por ende te limitas a que entonces solo la puede utilizar quizás una mujer o un hombre, versus que si tú irías a la misma tienda y encontrarías las prendas sin una categoría específica, tú podrías quizás elegir más libremente. ¿Te gustó ese polo oversize? Grande, con una silueta ancha, pero si no está ubicada en una sección determinada, quizás tú sí más libremente lo elegirías. Y lo mismo pasa con, digamos, prendas mucho más controversiales como lo puede ser la relación que tiene una falda. Si en general también estudiamos sobre la falda en sí, el vestuario, si lo relacionamos desde culturas escocesas, que finalmente la falda sí es un elemento más bien que representa mucho como la expresión o la seguridad también de un hombre. ¿Quién nos dijo o quién
como estableció impuso. esa regla de que quizás el hombre no utilizaba falda. Si vamos a los 70s, encontramos como una revolución dentro de la vestimenta, o si vamos a los 80s en el fútbol, vemos a Maradona utilizando los shorts muy pequeños, el futbolista utilizaba el short pequeño, muy ajustado, las siluetas variaban y cambiaban en el tiempo, y esto no determinaba la masculinidad o feminidad de algo. Entonces creo que tenemos que quitarle la categoría en sí a la prenda y usarla más que todo por una selección más intuitiva. Y Koundé juega mucho con quitarle la categoría a las prendas. Yo lo hago también. Creo que a veces para mujeres suele ser más fácil porque ya, ok, viste una silueta o un suéter que en sí es de una marca de hombre, genial. Y a los hombres tienen un estigma más marcado con qué prendas no pueden utilizar e incluso colores, que ya estamos saliendo de eso, ¿no? Pero es más fácil, digamos, para una chica decir, ay, me puse la camisa de mi papá. Me encanta, es oversize, la uso y aparte es de mi papá. Que para un chico decir, me puse una falda, ¿no? Tal cual. Y en realidad tienen exactamente el mismo, están en el mismo lugar, solamente es más un tema quizás de que justamente no es que se vea tanto, entonces así también se marcan muchas tendencias, ¿no? Y con esto no quiero sonar revolucionaria, simplemente es que, les doy un ejemplo, ¿no? Lo hablábamos aquí un poco antes. Yo hago styling, he hecho styling para diferentes marcas, diferentes personajes, hago asesoría de imagen también, y hay una prenda en sí, que también si hablamos ahora del video que subió la selección peruana en su versión del video de Francia. En su versión modelos. En su versión modelos. Vemos los looks de los seleccionados y hay una prenda que voy a dejar que ustedes la encuentren, que es un t-shirt, un polo blanco, negro, ya les estoy dando tips, que en sí ese polo es un vestido. Ojo, ¿quién dice que es un vestido? Solamente la web. Si lo tratan de buscar dónde comprarlo, lo van a encontrar en una sección que dice vestido. Esta silueta, en realidad, se puede utilizar como un polo largo, como estos polos, por ejemplo, de básquetbol, que se utiliza mucho también en hombres. Y yo utilicé este polo styleando a un personaje. Luego, al hacer esta sesión de styling, este look lo cambiaron en la tienda y lo pusieron en el maniquí, porque era como, este look lo vistió este personaje, por ende hay que ponerlo también en la tienda, porque seguro van a venir y preguntar por el polo, las zapatillas, las medias que utilizó el personaje. Y finalmente en el video sale otro personaje, otro seleccionado utilizando este polo que nadie sabe que es un vestido. Entonces, si no sabríamos o no les daría esta información, quizás hoy en día hay muchas otras personas que pueden haber comprado este polo si fueron a la tienda, sin saber de qué categoría exactamente es. Claro. Entonces, sí, hay mucha curiosidad entre lo que a veces a mayor información, a veces nos podemos limitar en la selección más intuitiva que tenemos de lo que nos gusta o no. Y así rapidísimo, en ese video, para ti, ¿quiénes fueron los mejores o los más arriesgados en tanto a moda? En la selección peruana, sí. Yo quiero resaltar el estilo de Chani, de Cáceda. Para mí, Cáceda, bueno, he tenido la oportunidad de compartir con él, tengo un grupo también muy grande, y esto no se debe a que lo conozco, pero en verdad es una persona que explora mucho con su estilo, le gusta también seleccionar prendas que reflejen quién es. Y creo que Chani es nuestro Koundé. Cáceda es como nuestro Koundé. Me van a matar por decir eso, Dios mío. Pero bueno, porque realmente expresa mucho su estilo y para mí tiene una muy buena manera de elegir largos, de jugar con siluetas. Y ahí lo van a ver como muy misterioso en el video. Empiezan a hacer una toma como desde abajo y de pronto sale con sus maletas, ¿no? Pero me encanta el estilo de Cáceda. André Carrillo también creo que explora mucho con su estilo de una manera muy minimalista, muy simple. Paolo Guerrero, que ha vuelto también a su peinado del Bayer, ¿no? Lo he visto nuevamente con sus trenzas. Entonces hay más allá de solamente cómo te vistes, sino también cómo eliges que sea tu representación, tu peinado. Y esto incluso para los futbolistas a veces es muy determinante, porque tú tienes un video o tú tienes las mejores jugadas
y esa representación que te acompaña, porque basta que tú seas el pelucón. Le pasaba mucho a mi esposo, él en la U tenía un poco más, como el pelo un poco más largo, y lo reconocían porque también era el chato pelucón, ¿no? Sí. Y luego él se va a Dinamarca, de la U sale a Dinamarca, y se hace un corte como del pelito muy corto, acá un poco más rapado, y en la calle no lo reconocían tanto, porque él era el pelucón. Claro. Entonces, incluso hasta para empezar a construir tu propia identidad de futbolista, también hay ciertos elementos que son importantes que se mantengan constantes, más que todo para el reconocimiento con tu juego, que no es un punto 0.000%, no es lo Pero importante. que importa en la moda, por justo lo que mencionábamos en las ilustraciones, tienes que encontrar ese común denominador para que luego lo puedas combinar. Sí, y al final es como si lo viéramos en la vida, es como uno tiene sus valores y los defiende, uno encuentra su constante y lo defiende, y tu constante no tiene que ser necesariamente un elemento o un peinado, puede ser también una silueta. Quien no se siente tan relacionada con elegir, por ejemplo, solamente un color, puede decir, yo suelo utilizar siluetas más anchas o suelo utilizar siluetas de esta manera. También puede ser un elemento, también lo uso mucho a través de las joyas. Hay personas que utilizan, por ejemplo, siempre un rosario o que quizás utilizan una cadena heredada o un dije o aretes. En mi caso lo hablo siempre, utilizo aretes asimétricos. Esa es mi constante, siempre tengo una oreja diferente a la otra en cómo la accesorizo. Entonces hay muchas maneras de explorar y encontrar lo que se convierte en lo que siempre va a estar fiel a ti. Y creo que las personas siempre nos relacionamos y nos enamoramos mucho de esa persona que a pesar de todo es muy fiel a algo, como en lo que crees, en tu personalidad. Pasa mucho también con el Orejita, por ejemplo, si seguimos hablando también de fútbol. Él tiene también esa manera de ser que como encanta, ¿no? Porque es como, ay, siempre lo ves. ¿Cómo creció la orejita? ¿No? Entonces, pero más allá de eso, y también resaltar totalmente la trayectoria y lo que él como futbolista da, que creo que siempre se habla de qué tierno es, pero en realidad a nivel... goles importantes. Es el de los goles importantes y más allá de eso, es un futbolista que en todo su desarrollo para mí es un crack. Así que nada, de verdad que muy inspirador y como te digo, conociendo de fondo todas las historias y todo el desarrollo, el fútbol es un mundo muy duro, a veces ellos están expuestos a simplemente que opinen de todo. Exacto. Y más allá de eso hay familias, hay una construcción detrás de todo lo que han intentado y los pasos que han llegado, porque son años de su vida para una carrera muy corta, ¿no? Entonces, qué interesante cómo podemos mezclar ambos mundos que parecen totalmente distintos y que parece que no van de la mano. Pero no quisiera, bueno, esta conversación da para más, efectivamente. Habrá segunda parte con problemas económicos. Pero no quisiera cerrar la entrevista sin antes, después de haberte escuchado con todos estos conceptos, con estilos variados, que nos des, por favor, 3 tips que podemos usar en invierno. Buenísimo. Primer tip, utilizar bases. Vayan e intenten encontrar estos calentadores, ya sea de diferentes marcas, incluso yo compro muchas veces en supermercados, encuentro estos calentadores debajo que te ayudan a abrigar y utilícenlos como base, pero que también sean parte del look. En mi caso yo ahorita tengo una cafarena de mesh que está abrigándome debajo y la utilizo como parte de un detalle en el cuello. Entonces creo que abrigar el cuello o buscar elementos que estén debajo suman mucho al look. Y en lugar de que busques uno negro, de repente busca uno rojo. Y listo, tienes un detalle de color en el cuello. Y todo lo demás va abrigado. Vestir en capas ayuda mucho. Sí, con este clima loco es con terrible. Este clima loco. Y también en funcionalidad. Yo soy una persona que por el fútbol también constantemente tengo que a veces empacar maletas e irme a un lugar de la noche a la mañana. Y el tener prendas que puedes utilizar en capas te permite tener una maleta versátil. Entonces, piensen no solamente en la funcionalidad de la prenda por la silueta, sino por el grosor. Entonces, puedo tener muchísimas prendas de mesh, puedo tener muchísimas prendas de tul, muchísimas prendas de una licra o de materiales muy ligeros que me permiten llevar más y que ocupan el mismo espacio que quizás esta casaca, ¿no? Siempre tienes uno que otro elemento que va encima, que es más ancho, pero siempre intentar buscar las prendas para las personas que también quizás tienen que mudarse
en la practicidad de que sean delgadas y las puedas utilizar una encima de la otra sin que agreguen mucho volumen. Y bueno, creo que el último tip en invierno sería encontrar elementos con los cuales te puedes expresar. Puede ser un sombrero, puede ser un zapato, puede ser hoy en día también exploro mucho con los pañuelos, explorar con las siluetas para estar abrigados, pero al mismo tiempo por ahí que romper con una tendencia, como lo es, por ejemplo, hoy el día le llaman al baseball cap scarf, eso es un término en inglés, pero si lo hablamos en español es como utilizar el pañuelo sobre una gorra, ¿no? Y esto sin querer hace que el pañuelo te abrigue todo el cuello. Entonces estamos como, la moda también es muy funcional y creo que esos serían mis mejores tips. Sí. Perfecto, Paloma. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esa ha sido la entrevista con Paloma Zimmerman, diseñadora y estilista peruana. No se despeguen del programa, que tenemos más noticias y también el emprendimiento de la semana. Chao, gracias. Vamos a continuar con las noticias del programa y quiero hablar de una internacional que ha remecido las redes sociales, y es que la firma francesa Chanel se quedó sin directora creativa. Virginie Viard, la diseñadora que estuvo 30 años en la casa francesa, ella fue quien sucedió a Karl Lagerfeld y estuvo 5 años como directora creativa de la marca, decidió decir adiós repentinamente porque nadie sabe todavía las razones que motivaron a la diseñadora a decir adiós a la casa francesa. Se sabe que el próximo desfile de la colección otoño-invierno de Chanel va a ser el último que ella esté a cargo. Esto se va a realizar el próximo 25 de junio. Todavía no se sabe quién va a suceder a Virginie Viard. Se dice que puede ser Jeremy Scott o Sarah Burton, entre otros nombres. Lo sabremos más adelante y por supuesto compartiremos la noticia aquí en Mucha Moda. Vamos a continuar con las noticias y a propósito de que se va a celebrar el Día del Padre el próximo domingo 16 de junio, queremos presentarles una mini guía de regalos para todos aquellos que no han podido realizar compras hasta el momento y claro, les gusta hacer compras de último minuto. La primera recomendación es una camisa sastre. A todo papá moderno les encanta y por qué no, también para mezclar con outfits casuales, con más elegantes. Esta camisa, diseñada por Sebastián Granda, tiene la particularidad que es de 100% algodón pima. La marca Sastre se caracteriza por hacer prendas a medida, es decir, custom made, y puede ser una opción muy viable para sorprender a papá. Pueden personalizar el color, el modelo, los detalles que tenga la camisa y todo entregado a papá con mucho amor. La segunda recomendación puede ser un perfume de Adolfo Domínguez. El diseñador español ha lanzado nuevas fragancias, constantemente siempre se renueva, y una que llama mucho la atención es la fragancia ámbar negro, que está para dejar huella. Esta es una opción muy variada y también muy común que se puede regalar a papá. Siempre salva de apuro un buen perfume. Otra opción para regalar a papá, y precisamente porque en este programa hemos hablado mucho de fútbol, es un libro de colección que se llama De crema me vestí y trata principalmente de la historia de las camisetas del equipo de fútbol Universitario de Deportes. Este libro es lanzado por la editorial Academia Antártica y también es a propósito del centenario del club peruano. Este es un buen regalo para todo papá crema. Pueden adquirirlo en las redes sociales de la editorial, ya que está en preventa. Hay casacas que no pasan de moda y hay otras que son totalmente innovadoras y también de denim. Esta opción es tanto para el invierno, y qué mejor que regalarle a papá una casaca de Sherpa. La marca Levi's siempre está constantemente actualizando sus prendas y la popular casaca de jean creada en 1967 ha sido modernizada con Sherpa para abrigar a papá en los días más fríos. La última opción para regalar es una experiencia inolvidable. Hace poco se anunció que Paul McCartney, el ex Beatle, va a regresar después de 10 años a la capital peruana para ofrecer un concierto. Esto llega gracias a Radio Oxígeno. Y qué mejor que compartir con papá un momento inolvidable. Además, el legendario músico de canciones como Let It Be, reconocido por esta canción también, va a estar en nuestro país y quién sabe si puede ser la última vez que lo veamos. Esperemos que no, esperemos que regrese, pero en realidad sería una oportunidad magnífica para compartir con un ser querido y en este caso con papá. El concierto se va a realizar el 27 de octubre, pero las entradas ya están disponibles, así que
sorprendan a papá con un concierto, ¿por qué no? Estamos llegando a la parte final del programa, pero no nos vamos a ir sin antes presentar al emprendimiento de la semana. Vamos a ver de qué se trata. El emprendimiento de esta semana ha cambiado un poco, se trata más bien de un concurso Jóvenes Creadores al Mundo, pero está dirigido a jóvenes diseñadores y emprendedores que se dedican a la moda. Este concurso es organizado por Prom Perú y va a celebrar su edición número 17. El concurso ha lanzado una convocatoria dirigida a jóvenes talentos peruanos que están inmersos en la industria de la moda. También a algunos que siguen estudiando la carrera de diseño de modas. Este año la temática se llama Origen. Conecta con la naturaleza, nuestra comunidad, la tradición, la tecnología y nuestro universo. Los participantes deben presentar una colección dibujada con esta temática y enviarla a la web de Jóvenes Creadores al Mundo. Aquí les dejamos el link con las bases del concurso donde van a poder conocer todos los pasos que deben seguir para poder participar y luego saber si han sido seleccionados. Les deseamos mucha suerte y esperamos que prime la creatividad y la innovación de nuestros talentos peruanos. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este programa. No olviden suscribirse al canal de YouTube y darle like a este video. Conmigo será hasta la próxima. ¡Chao!